Gracias por la oportunidad de compartir breves apuntes sobre la temática Principios éticos para el desarrollo de la inteligencia artificial y su aplicación en el derecho. Los doctores que lo conformamos este grupo de trabajo es Rolando Coronado Rillo, John Eleonel Matienzo Mendoza, Madeley Guanilo Delgado y Lohane Díaz Sánchez, ambos pertenecientes a la Universidad Privada César Vallejo, Trujillo, Perú. Obviamente, la inteligencia artificial hoy en día es un tema de gran relevancia por el impacto significativo que ha tenido en diversas áreas del derecho. Adicionalmente, también esta inteligencia artificial requiere una reflexión bastante amplia desde diversos campos que existe en materia académica. Pero en esta ocasión vamos a compartir algunos alcances o únicamente nos enfocaremos desde una perspectiva jurídica. Esto en la medida que la inteligencia artificial pues plantea grandes cuestiones éticas vinculadas con la responsabilidad, la transparencia y cuestiones relacionadas con los riesgos de privacidad y otros derechos fundamentales que implican, digamos, una transgresión a aquellos bienes o derechos fundamentales de las personas. En ese sentido, la inteligencia artificial pues plantea la necesidad de abordar algunos principios fundamentales para disminuir aquellos riesgos y garantizar, digamos, el uso adecuado de la inteligencia artificial. Entonces, en este escenario, se desarrollan algunos alcances jurídicos sobre el tratamiento jurídico de la inteligencia artificial y aquellos principios éticos que van y deberían de consolidarse como pautas fundamentales para el desarrollo de la inteligencia artificial y su aplicación en el derecho. Entonces, esto en la medida de que hoy en día la tecnología y particularmente la inteligencia artificial es el presente y el futuro de la humanidad, ya que cada vez más personas dependemos más de la tecnología en las actividades diarias. Pero, ¿qué debemos de entender en este caso por inteligencia artificial? Pues siguiendo a ciertos autores en la doctrina, nos dicen que es un campo de la ciencia y de inteligencia que se ocupa de qué? De la comprensión desde el punto de vista informático o de lo comúnmente que se le denomina comportamiento inteligente. Adicionalmente, se indica que son sistemas, digamos, que operan o que intentan emular, digamos, conductas de los seres humanos. Pero, sin embargo, la inteligencia artificial de manera general ha sido abordada desde cuatro ámbitos o desde cuatro aspectos. Primero, se considera la inteligencia artificial desde el ámbito como sistemas que actúan como humanos. En estos sistemas lo que se busca es que estos sistemas o programas que tienen capacidad obviamente de procesar el lenguaje natural y también permiten representar el conocimiento, razonar automáticamente y aprender para adaptarse a nuevas circunstancias. También se indica que la inteligencia artificial puede ser vista como un sistema que piensan como humanos, es decir, son sistemas capaces de automatizar operaciones mentales como la toma de decisiones, la resolución de los problemas o el aprendizaje. Adicionalmente, se indica que la inteligencia artificial son sistemas que piensan racionalmente, es decir, sistemas que tratan de emular el pensamiento lógico racional y alcanzar conclusiones de acuerdo a una serie de leyes universales del pensamiento definidas por la lógica. Y por último, se indica que son sistemas que actúan racionalmente. Son sistemas que tratan de ampliar la racionalidad más allá de las leyes de la lógica e incluir otros elementos, como la incertidumbre, la autonomía y el cambio. Sin embargo, la inteligencia artificial, dado su avance recientemente en el campo del derecho, ha tenido significativo impacto no solamente en los derechos fundamentales, sino en otras áreas del sistema de justicia. Pero en este caso solamente vamos a abordar en los derechos fundamentales, el impacto que genera la inteligencia artificial en los derechos fundamentales. En primer lugar, la inteligencia artificial hace que el ejercicio de los derechos fundamentales sea distinto a cómo se actuara en el caso de que no existiera la inteligencia artificial. Si pensamos en el derecho a acceder a una información libre, veraz, o en el derecho a la expresión, en el mundo, esta situación y este ejercicio de estos derechos ha cambiado radicalmente. Segundo, la inteligencia artificial ha hecho nacer nuevos derechos fundamentales que, hasta que no se reconozcan expresamente por las constituciones democráticas de cada país, deben basarse o deben fundamentarse, sustentarse y relacionarse en aquellos derechos ya existentes. Tal es el caso del derecho al Internet, que en aquellos países que no se encuentran reconocidos, se desprende o se fundamenta en el derecho a la tecnología. Tercero, la inteligencia artificial en cuanto a avance tecnológico es positiva y negativa. ¿Por qué? Así como es indudable el enorme beneficio que su uso proporciona a todos los ciudadanos,
y a todas las personas jurídicas, públicas y privadas, tampoco es dudoso que se hayan puesto de manifiesto amenazas intolerables para todas las personas y para todas las empresas públicas o privadas. Y por último, también se indica que la inteligencia artificial puede significar igualmente límites o restricciones a la libertad que disfrutamos cada uno de nosotros, específicamente restringiendo nuestros derechos fundamentales, que sería contraria a un Estado de Derecho. Se indica que la inteligencia artificial ha avanzado significativamente en la medida que, concretamente en el ámbito del derecho, su uso es más frecuente en 4 puntos. Primero, desde el análisis de los datos, la inteligencia artificial se utiliza para analizar grandes volúmenes de datos legales, lo que ha permitido identificar patrones, tendencias y precedentes legales de manera más eficiente y precisa. En un segundo ámbito de utilización se encuentra la automatización de las tareas legales. La IA se emplea para automatizar tareas repetitivas en el ámbito legal, como puede ser la revisión de contratos, la redacción de documentos legales y la gestión de casos. Toda esta situación contribuye a qué? A aumentar la eficiencia y reducción de los costos de la institución judicial. Un tercer uso en el ámbito judicial es en la predicción de los resultados judiciales. Mediante el uso de algoritmos de aprendizaje automático, la IA puede ayudar a predecir resultados judiciales en base a casos anteriores, lo que puede resultar ser útil no solamente para los abogados, sino también para los jueces en la toma de decisiones. Y un cuarto uso de la inteligencia artificial es en el análisis de los riesgos legales. La IA se utiliza para evaluar riesgos legales en transacciones comerciales, contratos y otros aspectos legales, lo que contribuye a una toma de decisiones de forma más informada y adecuada. Pero así como existen grandes avances y grandes beneficios, también existen riesgos potenciales. De manera habitual, se indica que la inteligencia artificial implica una destrucción de puestos de trabajo. Pero sin embargo, no existen datos exactos de este riesgo potencial del uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, lo que sí existe consenso es que la inteligencia artificial ha dado origen a nueva aparición de nuevos trabajos laborales y obviamente a nuevas competencias profesionales. También existe una manipulación, seguridad y vulnerabilidad. Obviamente, como toda tecnología, siempre implica riesgos en la seguridad jurídica y en la seguridad personal. Entonces, lo que se puede evitar es mediante una normativa que regule ciertas normas de protección a aquella manipulación y que garantice una seguridad y que prevenga la vulnerabilidad. La transformación de las relaciones humanas. También se indica que la IA implica pues la pérdida de relaciones humanas. Entonces, estas habilidades humanas, obviamente en un mundo digital, implica una pérdida significativa de habilidades personales. La erosión de la sociedad civil. También es otro riesgo potencial de la IA en la medida que la inteligencia artificial puede estar sesgada. ¿Por qué? Por intereses económicos o políticos. Y en el ámbito de la comunicación, esta erosión puede implicar la manipulación de la opinión pública. Entonces, ante estos riesgos evidentes y potenciales que genera la inteligencia artificial, es que organismos internacionales se han pronunciado ¿para qué? Para la creación de un marco regulatorio sobre la inteligencia artificial. Dentro de este marco regulatorio e instituciones internacionales se encuentra el Consejo Europeo y la Unión Europea. A nivel de la Unión Europea existen las directrices éticas y a nivel del Consejo Europeo existe la Carta Ética. En la Carta Ética se establecen 5 principios básicos que deben de respetarse para el uso adecuado de la inteligencia artificial. Primero, el principio de respeto de los derechos fundamentales. ¿Qué implica? Implica garantizar el diseño y la implementación de herramientas y servicios de inteligencia artificial para que sean compatibles con ¿qué? Con los derechos fundamentales de cada ser humano. El principio de no discriminación. Es decir, lo que se busca con este principio es la prevención de qué? De cualquier tipo de discriminación a un individuo o a un grupo de individuos. El principio de claridad y seguridad. Es decir, con respecto al procesamiento de datos y a la toma de decisiones, utilice fuentes certificadas y datos intangibles con modelos elaborados por un equipo multidisciplinario. El principio de transparencia, imparcialidad y justicia implica que los métodos de procesamiento de datos
sean accesibles y comprensibles para todos. Y el principio bajo control de usuario implica excluir un enfoque prescriptivo y que garantice los usuarios sean actores informados. Y además de ello, controlen las elecciones realizadas en el uso de la inteligencia artificial. Desde la perspectiva de la Unión Europea se encuentran las directrices éticas, como se mencionó. En estas directrices éticas también se aborda 4 principios fundamentales. Primero, el respeto de la dignidad humana. Es decir, los derechos fundamentales van dirigidos a garantizar la libertad y la autonomía de los seres humanos. Entonces, las personas que interactúan con inteligencia artificial deben poder mantener una autonomía propia y plena de sí mismos. Y además deben ser capaces de participar en los procesos democráticos. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial no deben de subordinar, coaccionar, engañar o manipular a los seres humanos. Entonces, estos sistemas de inteligencia artificial deben estar diseñados de forma que aumenten, complementen y potencien las actitudes cognitivas, sociales y culturales de todo ser humano. El principio de prevención de daño. Como cualquier otra tecnología, los sistemas de inteligencia artificial deben ser adecuados y prevenir cualquier tipo de daño que pueda originar en los seres humanos. Entonces, todos los sistemas de inteligencia artificial en los que operan deben ser seguros. También deberán ser robustecidos desde el punto de vista técnico. ¿Con qué finalidad? De garantizarse que no puedan destinarse a usos malintencionados. Adicionalmente se encuentra el principio de equidad. Este principio implica que desde el desarrollo, implementación y uso de la inteligencia artificial debe ser equitativo. Es decir, garantizar una distribución justa y equitativa de los beneficios y costes y asegurar que las personas y grupos que sufren sesgos injustos y discriminatorios tengan acceso a la inteligencia artificial. Adicionalmente se encuentra el principio de explicabilidad. Este principio está muy relacionado con el principio de transparencia, lo que significa que en los procesos tienen que ser transparentes porque es preciso comunicar de forma libre y abierta las capacidades y la finalidad de los sistemas de inteligencia artificial, ya que la inteligencia artificial, como se indicó, puede tener efectos perjudiciales en los derechos de las personas. Adicionalmente, también existe una declaración de Barcelona para el adecuado uso del desarrollo de la inteligencia artificial en Europa. Esta declaración desarrolla 5 principios básicos. Primero, la prudencia, es decir, la aplicación de la IA exige que los profesionales tengan en cuenta requisitos previos. ¿Para qué? Para garantizar una inteligencia artificial adecuada. Caso contrario, los resultados pueden ser perjudiciales y potencialmente dañinos para las empresas o cualquier otra institución. La fiabilidad. Todos los sistemas artificiales y tecnológicos que se utilizan hoy en día en nuestra sociedad tienen que someterse a pruebas para determinar la fiabilidad y la seguridad. Entonces, es normal que la inteligencia artificial también sea sometida a pruebas de ¿qué? De verificación para garantizar la seguridad de esta inteligencia artificial. Adicionalmente, tenemos el principio de responsabilidad. Es decir, que la inteligencia artificial que toma decisiones tiene que tener una responsabilidad, ya sea restringida o limitada, de los daños que pueda causar a aquellas personas que lo han utilizado. Entonces implica determinar la responsabilidad, ya sea solidaria o individual, de este uso de inteligencia artificial. La autonomía restringida. Obviamente la inteligencia artificial no solo tiene capacidad, ¿para qué? Para tomar decisiones, sino también tiene la capacidad, ¿para qué? Para actuar según las decisiones en un mundo real y actual. Entonces, ante esta situación, es comprensible que se pongan en riesgo ciertos derechos fundamentales o intereses personales. Entonces, ante esta situación, es necesario y de vital importancia tener reglas claras que limiten este comportamiento de los sistemas de inteligencia artificial para que los desarrolladores puedan integrarlos en aquellas aplicaciones de inteligencia artificial. El papel humano. Obviamente, la IA o muchos comentarios ha existido que la IA va a reemplazar el papel humano. Sin embargo, considero que es un error que la inteligencia artificial reemplace al humano o al comportamiento humano, sino todo lo contrario, los sistemas de inteligencia artificial pues dependen fundamentalmente de la inteligencia humana y están controlados o están diseñados justamente por seres humanos. Entonces, lo que sí debería de seguirse utilizando es
mayores controles en el diseño de inteligencias artificiales. Como conclusiones hemos llegado a determinar que se destaca la importancia de establecer principios éticos sólidos en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial que promuevan la tranquilidad, transparencia, privacidad y seguridad jurídica. Y se subraya la necesidad de una regulación adecuada que garantice la protección de los derechos fundamentales de las personas y promuevan la paz, justicia y bien común en el contexto del desarrollo de la inteligencia artificial. Muchas gracias.